entregas y pedidos de dineros por los ascensos policiales. Muy buenas tardes, Richard, ¿cómo se encuentra? Gracias por atendernos y tanto que analizar en medio de este terremoto político al que ya estamos acostumbrándonos. Buenas tardes. Lamentablemente, Eli, muy buenas tardes desde Apurímac. Gusto poder dialogar contigo, pero con la profunda preocupación de ver que el país se está desmoronándose por los escándalos de corrupción. Las denuncias de Bruno Pacheco son reveladoras y sobre todo muestran en este caso actos de corrupción deleznables que involucran al propio presidente de la República. Así es, Richard. Bueno, quiero comenzar con su percepción respecto a esta amenaza que muchos han indicado por parte del presidente Pedro Castillo al enviar una carta notarial al programa Panorama de Investigación que se emite en este canal, que para muchos es considerada como un ataque a la libertad de prensa. ¿Usted cree que está en juego en nuestro país con este tipo de conductas del presidente Castillo? Hay una premisa en democracia, Eli, que es muy importante resaltar. Es tener una prensa incómoda. Si la prensa es incómoda, es un buen indicador de que en ese país hay los indicadores de democracia que se vienen desarrollando. Ahora, si tienes medios de comunicación genuflexos, alineados al tema del gobierno, inclusive estarían tapando en este caso escándalos de corrupción, evidentemente sería muestra inclusive de manipulación. Entonces, yo considero que por ahí es importante resaltar lo que tú acabas de mencionar, porque al final cuando Pedro Castillo envía una carta notarial, él se equivoca, porque el problema, el que ha hecho la declaración y estos detalles de las entregas de dinero es su mano derecha, el entonces jefe de la Casa de Gobierno, Bruno Pacheco, quien despachaba con la anuencia, con la patente de corso, entregado por Pedro Castillo. Y Bruno Pacheco ha sido su adláter durante mucho tiempo, desde su época de sindicalista. O sea, acá no es una tercera persona que lo está sindicando, que él no tiene nada que ver con Bruno Pacheco. Bruno Pacheco está estrictamente relacionado a Pedro Castillo. Y además está su sobrino, Fray Vázquez, y está su ministro, al que lo renovaba gabinete tras gabinete, a pesar de los serios cuestionamientos, porque esto no es novedad. Ya se venía denunciando en medios periodísticos y sobre todo con las denuncias de funcionarios que renunciaban y mencionaban que había copamiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que se pretendía direccionar las licitaciones. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando cuando Pedro Castillo pretende denunciar un medio de comunicación? Que vaya a denunciar a Bruno Pacheco si es que él considera que están mancillando su honra. Y otra situación que también llama la atención es este cambio de discurso del mandatario, porque le dio un ultimátum al Congreso y fue bastante claro. Es la última vez que voy a tender puentes, señaló para el Parlamento. Este cambio en el discurso pone la situación aún más tensa entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. En realidad es parte del juego político, y esto, vamos a ser muy objetivos, el Congreso es cómplice. El Congreso ha estado facilitando todos estos actos de corrupción, porque ha abdicado en su rol de control político y fiscalización. Tenía los mecanismos constitucionales para hacerle el pare al gobierno desde el primer nombramiento que hicieron en los ministerios con impresentables, con gente inclusive que tenía denuncias por agresión a las mujeres y inclusive prontuario. Eso fue lo más grave de toda esta circunstancia. Entonces, y en realidad yo siento que es parte de esta respuesta en función de lo que dijo la presidenta del Congreso, Lady Camones, el fin de semana en alusión a lo que había mencionado su partido político, pidiéndole la renuncia al presidente. Yo le enmendaría la plana a Lady Camones y le diría que renuncie el presidente, por supuesto, pero también que renuncie el Congreso de la República y que promuevan inmediatamente una reforma constitucional para un adelanto de elecciones. Eso me parecería responsable y además coherente con lo que se pretende hacer, porque al final juegan en pared, Eli, que eso tiene que entender la población. Si Pedro Castillo está empoderado, si Pedro Castillo se mantiene en el poder, es porque hemos tenido un Congreso cómplice durante todos estos meses de gobierno. Y en eso me gustaría incidir porque precisamente Acción Popular ha emitido un acuerdo, ¿no?, con la opción, con la posibilidad de una eventual vacancia presidencial. Pero hay congresistas que no estarían de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, y precisamente se señalan como los niños, los que habrían sido sindicados por Carolyn López. ¿Cuál es su percepción respecto a esta disyuntiva dentro de esta agrupación política que debería ser de oposición? Sí, Eli, en realidad es la descalificación de un partido político tradicional que tenía mucho reconocimiento.
y que en los últimos procesos electorales ha tenido el respaldo de la población. Eso es innegable, hay que ser hidalgo en reconocer. Pero en este momento se encuentra fraccionado y la evidencia justamente es lo que tú acabas de mencionar. Hay congresistas, hay dirigentes del Partido de Acción Popular que no aceptan el comunicado oficial que ha emitido desde los órganos partidarios, ¿no? Entonces, ahí en realidad es una pugna partidaria que tendrán que solucionar. Lo objetivo es que en Acción Popular pusieron a unos congresistas que fueron en representación de diferentes regiones, pero que en realidad estaban representando sus intereses civilinos y mezquinos, ¿no? Vamos a ser claros, porque ahí la denuncia que viene con la colaboración eficaz, ya no hablan de 4 o 5 niños, hablan de 12 o quién sabe 16 niños. Congresistas, he sido congresista élite, digo con muchos argumentos por esto, al ver la posibilidad de que en el caso de estos congresistas hayan acordado, hayan tenido una componenda con el gobierno para tener un sentido en su votación a cambio de beneficios con los proyectos de licitación, las obras que justamente están asociados a los ministerios de vivienda, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, inclusive al Ministerio de Producción, porque recordemos, hay uno de los congresistas que inclusive puso a su allegado como director de las instituciones. Y no solamente es Acción Popular, ahí está también los de Podemos, ahí está ese congresista Wong, por ejemplo. Entonces, tenemos a los congresistas niños y también a los congresistas topos, ¿no? Que en este momento se coluden con el gobierno para blindar la corrupción. Richard, pero en su experiencia, ¿qué pasa si la agrupación política toma una decisión, toman un acuerdo, se definen y congresistas al interior de la bancada no quieren respetarlo? ¿Habría algún tipo de sanción, por ejemplo, con estos parlamentarios indicados como los niños? Objetivamente, Eli, no hay ningún vínculo para poder tomar una decisión en el partido y que los congresistas acepten esa decisión del partido. No hay un carácter vinculante. Inclusive se pone en preeminencia la autonomía que tienen los congresistas que no están sometidos a mandato imperativo, como dice la Constitución. Entonces, bajo ese sombrero tratan de protegerse, pero en realidad, si fuera un tema de principios, porque evidentemente entre los partidos políticos no es un convento, va a haber divergencias, pero si es un asunto de principios, uno podría entender, pero acá de por medio estamos hablando de actos de corrupción, estamos hablando de congresistas que venden sus votos a cambio de favores. Esos son delitos gravísimos, penales, que probablemente con la declaración de Bruno Pacheco va a comprometer a varios de estos congresistas y van a terminar en la cárcel, por más que tengan inmunidad, porque si se empieza a evidenciar, el Congreso lo que va a hacer es va a tener que expulsarlos a estos congresistas para que sigan su investigación en el fuero judicial, entendiendo que tienen la inmunidad, porque ojo también con ese detalle, habrían incurrido en delitos en función congresal. En consecuencia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que levantarle los fueros para que se investigue en el Poder Judicial y después se determine su grado de culpabilidad. Pero centrémonos en el tema estrictamente político. Viendo lo que viene aconteciendo, es más que suficiente con las evidencias justamente para políticamente condenar a estos congresistas para que sean retirados del Congreso de la República. Ahora, su partido emite un comunicado es para lavarse la cara, como quien diría en términos sencillos, para, como quien dice, lavarse las manos, ¿no? Frente a lo que viene aconteciendo, pero tiene la responsabilidad. A esos congresistas lo puso Acción Popular y tendrá que responder a sus electores y al país. Y esta dualidad también en el discurso que hoy escuchábamos de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, en Colombia, que indicaba, por favor, congresistas dejen al presidente terminar su mandato, pero por otra parte, Pedro Castillo dando este ultimátum y también, ¿no?, las reacciones en el Congreso que vemos a la expresidenta del Parlamento, la señora María del Carmen Alba, bastante molesta también. Entonces, definitivamente no se está intentando conciliar nada. Esa es la realidad, ese es el tema de fondo. No se llega a un consenso, no se llega a un punto intermedio donde antepongan los intereses de nuestra patria por encima de cualquier angurria, de cualquier ambición particular. Pero también, Eli, hay que ser muy objetivos. Esto es parte del circo político. Lo que hacen los congresistas, en este caso de algunos de ellos tratar de pechar al gobierno, todo eso se desmorona al ver las evidencias que al final no están actuando como corresponde. La semana pasada el presidente se ha burlado del país. ¿Por qué? Porque renunció Aníbal Torres, puso su cargo a disposición
El presidente emitió un Twitter aceptando su renuncia, ojo con ese detalle, ¿eh? Porque en el Twitter dice claramente no acepto la renuncia y que se refiere a la renuncia porque eso genera una crisis de gabinete. Quiero que se entienda bien esta precisión. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando cae el premier, cae todo el gabinete en su conjunto. Y recuerda bien lo que ha dicho el presidente ese día, que convocaba a los partidos políticos, a las grandes mayorías, para formar un gabinete de ancha base. Estaba convocando un gabinete de ancha base para que en la noche le renueve la confianza a Aníbal Torres, que su personalidad justamente es confrontacional, es beligerante e inclusive de un carácter visceral, ¿no? Que no genera la confianza y los mecanismos que se requieren en este momento para salir de esta crisis. Y entonces, más exactamente, fíjate, sí. Y ahí fíjate, el problema es el Congreso de la República. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República? Ha dejado que jueguen con una figura constitucional, porque inclusive habría infracción constitucional con lo hecho por el presidente. Porque evidentemente, si se ha generado la crisis de gabinete, lo que debió haber hecho en términos procedimentales es nuevamente juramentar a Aníbal Torres, como corresponde. Eso es lo que dice la Constitución. Pero ni siquiera en esos detalles que tal vez son nimiedades, se toma a pecho el Congreso de la República para cumplir su responsabilidad y su rol constitucional. Por ahí va mi crítica, Eli. Totalmente de acuerdo, Richard. Y algo que no podemos pasar por alto es la desaprobación que tendría el presidente al interior del país. Según la última encuesta de Datum, cerca de un 79%. Antes, el interior del país precisamente era quienes respaldaban más al mandatario, escenario que ha cambiado en el último tiempo. Y justamente Pedro Castillo decía que si no se tendían puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo en este denominado ultimátum, él saldría por el país a dar una gira en busca del respaldo de sus electores, pero al parecer ya no le apoyan como antes. Definitivamente ha perdido credibilidad y está perdiendo aceptación, pero en ahí permíteme discrepar, Eli, porque justo yo estoy en Apurímac, estuve viajando por el Cusco, estoy en Abancay, en Andahuaylas. Son regiones, son provincias que han respaldado contundentemente en la elección, más del 90% en la votación a favor de Pedro Castillo, porque generaba una esperanza, que evidentemente ha traicionado porque no ha reivindicado nada, al contrario, se ha metido en actos de corrupción. Pero todavía existe un sector muy importante ahí en el sur del país que respalda a Pedro Castillo. Por eso tiene cierto sentido lo que él manifiesta. O sea, tampoco queramos tapar el sol con un dedo. Hay una realidad. Hay un sector en el país muy importante que vive excluido, que vive postergado, que necesita una reivindicación histórica y que tiene que tener cobertura de un Estado, como la atención de servicios de salud, de educación. Y cuando tú ves esta triste realidad, uno siente que nuestro país está dividido, fraccionado. Es ahí donde esta gente de Perú Libre, con Pedro Castillo, con Vladimir Cerrón, aprovecharon ese sentimiento de reivindicación y enarbolaron esas banderas para llegar al poder. Pero ¿cuál es la traición? La traición es que les han engañado, es una estafa, porque no ha hecho ningún tipo de reivindicación, al contrario, no más pobres en un país rico. Los únicos que se han vuelto ricos son su entorno y su familia. No hay ningún cambio estructural respecto a la atención de los proyectos centrales que requieren justamente la integración de estas poblaciones tradicionalmente excluidas. Entonces, objetivamente, si bien es cierto, la encuesta ya nos está manifestando el nivel de desazón, todavía en el sur, fíjate en los resultados, tiene un buen porcentaje de respaldo, y ahí es donde tenemos que entrar en el diálogo para poder explicar al país que el gobierno se ha involucrado en actos de corrupción y que se está defendiéndose la dignidad de la patria. Y el hecho, y en mi caso particular, soy hombre de izquierda, si lo criticamos no es porque ya nos hemos pasado a la derecha o somos fujimoristas, al contrario, lo que estamos tratando es de defender la dignidad de un país cuando vemos que destruyen la institucionalidad, cuando vemos la corrupción rampante en propio Palacio de Gobierno. Tenemos que tratar de explicar y mostrar con las evidencias. Los colaboradores eficaces no los trajo la oposición, no los trajo los enemigos, los trajo Pedro Castillo, que ahora lo estén traicionando y delatando. ¿Eso qué quiere decir? Que han estado involucrados en actos de corrupción, Eli. Así es, Richard. ¿Y una eventual gira del presidente al interior del país podría beneficiarlo entonces? En algunos sectores, por eso existen los conflictos sociales. Evidentemente el presidente en este momento tiene el poder, y tiene el poder para movilizar población. Recuerda bien que tienen la estructura del Ministerio del Interior con los subprefectos, los prefectos.
es un aparato político que puede movilizar. ¿Y quiénes están de subprefectos, prefectos? Justamente la gente del FENATE, la gente que lo respaldaba en el gobierno. Evidentemente, se puede hacer una instrumentalización del poder para buscar ese respaldo, ese aplauso de la tribuna, entre comillas, Nelly, pero hay que tener mucho cuidado, porque esto es perverso. Además, que serían delitos utilizar el poder para buscar rédito político, ¿no? Objetivamente, lo que se tiene que trabajar, y esa es responsabilidad, creo, desde la oposición, para defender los intereses del país, es que de una vez por todas antepongamos también nosotros los intereses de la patria por delante para organizar una gran movilización nacional, para que se entienda que acá se está defendiéndose a la patria, porque las consecuencias los vamos a ver en los próximos meses. Ya los tenemos con la subida del costo de vida, se nos viene la crisis alimentaria, se acaba de caer la compra de los abonos, y es que la ORIA no es que no está llegando, el problema es que en cada compra hay negociados, quieren cobrar una coima, una comisión por la compra. ¿Cómo puede ser posible ese nivel de negligencia? Destruyeron Petroperú. De la misma manera, si empezamos a enumerar todo lo que hicieron en Zarratea, es la muestra de la corrupción. Ahí están las pruebas. Bruno Pacheco era su mano derecha, era la gente de absoluta confianza, y él acaba de declarar que han recibido $20,000 por cada uno de los coroneles que ascendieron. Hay 10 coroneles de la policía que hoy día son generales. A esos generales también tienen que degradarlos como corresponde, porque tienen que ir a la cárcel. Porque finalmente todos estarían implicados según las primeras indagaciones. Richard Arce, muchísimas gracias como siempre por su análisis ante un momento tan complicado que por supuesto esperemos que pronto se encuentre una solución, porque finalmente los más afectados